A ver, hay casos que llegan a los tribunales y luego hay casos que lo cambian todo. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cómo la búsqueda de un solo hombre, desaparecido en México, provocó una auténtica revolución silenciosa en su sistema de justicia, redefiniendo por completo la relación del país con los derechos humanos. Suena casi increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una sola persona, una desaparición, pueda hacer temblar los cimientos legales de un país entero? Pues es exactamente lo que pasó. Esta es la historia de cómo la tenacidad de una familia obligó a toda una nación a mirarse en el espejo y a cambiar sus propias reglas del juego. Y todo empieza, como casi siempre, con una historia muy personal. Una tragedia. Para entender la magnitud de lo que vino después, tenemos que ir al origen, al nombre que lo empezó todo: Rosendo Radilla Pacheco. Los hechos son así de crudos. Un control del ejército. Detienen al señor Radilla. Y ya está. Se esfuma. Desaparece. Para su familia, ese momento fue el kilómetro cero de una lucha que iba a durar décadas y que desde luego no pensaban abandonar. Y fijaos en esta cronología. Esto no son solo fechas, es la historia de una perseverancia increíble. Pasan los años, las décadas, y la familia sigue ahí. Y en 2001, después de 27 años sin respuestas en México, hacen algo que lo cambia todo. Deciden llevar el caso fuera, a un nivel internacional. Y es que es así, ¿no? Cuando en tu propia casa te cierran todas las puertas, ¿qué haces? Pues buscas justicia fuera. Y eso es justo lo que hizo la familia Radilla. Llevaron su lucha a otro nivel. Claro, la cosa llegó a un punto en que la Comisión Interamericana dijo: «Oye, México, no estás haciendo tu trabajo». Y como no había avances, el caso subió, por así decirlo, al siguiente nivel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ojo, porque aquí el objetivo ya no era solo encontrar a Rosendo, ahora se trataba de sentar en el banquillo a todo un Estado por su inacción. Y en 2009 llega la sentencia. Y fue demoledora. La Corte no se anduvo con rodeos. Sentencia condenatoria. México es responsable. Y no solo por la desaparición, sino por todo lo que vino después, por la falta de justicia. Pero pensad una cosa, esto no era el final del camino, ni mucho menos. Era el inicio de un auténtico terremoto judicial. Imaginad la escena, esa sentencia internacional cae como una bomba sobre la mesa de la Suprema Corte de México y de repente tienen un dilema tremendo entre manos. La pregunta era brutal: ¿qué manda más, nuestra propia Constitución o lo que nos dice este Tribunal Internacional? Era un choque de trenes, clarísimo. Por un lado tenías a México diciendo: un momento, estas son nuestras leyes, nuestra casa, nuestras reglas. Y por otro, la Corte Interamericana con un mensaje universal: lo siento, pero los derechos humanos no tienen fronteras y nuestras sentencias se cumplen. Un pulso en toda regla. Y llegamos a julio de 2011, el momento de la verdad. La Suprema Corte de México por fin habla. Y lo que dijeron no solo zanjó el caso Radilla, lo que hicieron fue, literalmente, reescribir las reglas del juego de la justicia en todo el país. Una vez. 1-0. Unanimidad. Esto es lo primero y lo más potente que dijeron. Se acabó el debate. Las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para México, para todos los jueces, sin peros, sin excusas. Un portazo a cualquier duda. Pero agarraos, porque eso, que ya era histórico, era solo el calentamiento. La Corte estaba a punto de sacar el as que tenía bajo la manga. Iban a darle una herramienta nueva a todos los jueces, una que iba a cambiarlo absolutamente todo. Y aquí está el concepto clave de toda esta historia: el control de convencionalidad. El nombre suena un poco técnico, ¿verdad? Pero la idea es revolucionaria. Es como si a cada juez de México le hubieran dado unas gafas nuevas. A partir de ese día, ya no solo tenían que mirar si una ley era constitucional, no. Ahora también tenían que comprobar si esa ley respetaba los tratados internacionales de derechos humanos. Así que el día a día de un juez cambió por completo. Ahora, cuando les llega un caso, tienen que hacer 3 cosas. Primero, miran la ley del país. Segundo, la comparan con los tratados de derechos humanos. Y tercero, y esto es lo más importante, tienen que aplicar la norma que más proteja a la persona. Siempre. Es el principio pro persona. Es decir, buscar siempre lo mejor para el ciudadano. A ver, para que se entienda el cambio tan bestia que supuso esto, pensemos en cómo eran las cosas antes. Antes del caso Radilla, si un militar cometía un delito contra un civil, lo más normal es que el caso acabase en un tribunal militar. Un sistema, digamos, poco transparente. Pues bien, con la nueva regla, eso se acabó, de un plumazo. La Suprema Corte, usando precisamente esta nueva herramienta del control de convencionalidad, tiró ese muro abajo. Dijo: ni hablar.
Los casos de violaciones de derechos humanos a civiles no pueden ser juzgados por militares, se van a tribunales civiles, y punto. Y fijaos en la votación. 10-0. Otra vez, una contundencia aplastante. El mensaje era cristalino. Se acabó. Los abusos de militares a civiles, a la justicia ordinaria. Se cerraba una puerta que, durante mucho tiempo, había estado abierta a la impunidad. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, queda claro que las consecuencias fueron mucho más allá del caso concreto. No, esto fue un rediseño total de cómo México entiende y aplica los derechos humanos. Vamos a resumir el alcance de esta transformación. El legado es brutal. Primero, los tratados internacionales de derechos humanos suben de categoría, se ponen casi al nivel de la Constitución. Segundo, cada juez del país se convierte, por obligación, en un defensor de los derechos humanos. Y tercero, fundamental, los militares ya no pueden juzgar a otros militares por abusos a civiles. Y, por supuesto, como consecuencia directa, el propio caso Radilla tenía que ser investigado, por fin, donde correspondía, en los tribunales civiles. Hay una frase del que era entonces presidente de la Suprema Corte, Silva Mesa, que lo resume todo. La dijo el día de la decisión final, y creo que no se puede explicar mejor. La resolución de hoy consolida el Estado democrático de derecho. Nada menos. Y así, volvemos al principio. Todo este cambio gigantesco que protege a millones de personas nació de la lucha de una familia que se negó a olvidar a un hombre. La búsqueda de Rosendo Radilla se transformó en una conquista de justicia para toda una nación. La historia del caso Radilla nos deja una lección muy potente. A veces las revoluciones más importantes no empiezan en los parlamentos, sino en la lucha incansable por una sola persona. Y eso nos deja pensando, si un caso pudo cambiar un país, ¿qué caso, en algún lugar del mundo, está haciendo lo mismo ahora mismo?